Queridos hermanos, muy buenas tardes, noches o días. El diácono Valenzuela saludándoles en el amor de Cristo en este canal que Dios nos ha regalado. Jesús, en ti confío. Vamos a dar lectura a, a los Hechos de los Apóstoles. Es hoy jueves de la tercera semana de Pascua. Y son el capítulo 8, versículos 26 y 40 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzamos poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues esa es la lectura de la primera carta de los Hechos, o sea, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero podría tener usted alguna otra versión, alguna otra versión, porque hay diferentes versiones dependiendo dónde lo lea usted. Por ejemplo, yo tengo esta otra versión que es de la Biblia de Jerusalén, revisada y aumentada, Nueva Biblia de Jerusalén. Dice prácticamente lo mismo, cambia unas que otras palabras. Dice: un ángel del Señor habló así a Felipe: ponte en marcha hacia el sur. Todo eso es igual a lo que acabo yo de leer, pero hay una palabra que aquí está también escrita, y es una palabra que prácticamente es poco entendible, es un poco entendible, porque dice: por el camino vio a un etíope eunuco. ¿Ok? Lo que acabo yo de leer no tiene la palabra eunuco, pero si su Biblia la tiene o si su misal la tiene esa palabra, pues está correcto, porque son dos versiones diferentes, pero prácticamente dicen la misma cosa, solamente que la palabra eunuco, si a usted se le aparece ahí, pues solamente quiero decirle lo que significa la palabra eunuco, pero vamos por partes, ¿ok? Vamos primero a lo primero. Acabamos de leer entonces del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40, y de esta manera nos damos cuenta de que pues los apóstoles continúan
predicando la palabra de Dios, continúan también realizando grandes milagros, continúan la tarea que Jesús les encomendó, evangelizar, evangelizar a todas las naciones. La palabra eunuco, si usted la tiene ahí en su misal o en su Biblia, quiere decir un varón, un hombre afectado de nacimiento, ¿verdad? O por accidente quedó también afectado físicamente hablando. También eunuco quiere decir castrado. Al hombre, el hombre estaba castrado porque se le castraba desde su niñez. Desde que nacía el bebé, los padres decidían castrarlo totalmente porque de esta manera ellos iban a ser considerados para que trabajaran con los reyes. Pero haciendo qué? Cuidando las hijas de estos reyes. O sea, eran los que protegían día y noche a las princesas. Y los castraban porque de esa manera pues no podían ellos abusar de estas jovencitas. Por eso es que los castraban desde pequeños para que después ellos se dedicaran a ese cierto trabajo. También se le conoce a estos hombres castrados como eunucos, ¿verdad? O también hay otra versión, a los eunucos también se les conocía como los varones afeminados, los varones homosexuales, ¿no? Bueno, entonces los apóstoles, mis hermanos y hermanas, regresan a Jerusalén, regresan a su tierra, regresan a sus casas, regresan con su comunidad. Y eso también habla muy bien de los apóstoles. Los apóstoles al regresar lo hacen para estar con la comunidad. Pero ¿para qué? Para ayudarles, mis hermanos, a que su comunidad en Jerusalén esté más unida, para que no se disperse, para que no se aparten unos de los otros. Eso es lo que los apóstoles deseaban. Por eso regresaron de nuevo hasta Jerusalén, para mantener a toda su comunidad unida con un mismo pensamiento, puesto en Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero mientras tanto, también en la lectura de los Hechos de los Apóstoles se menciona a Felipe. Felipe, que lleno del Espíritu Santo seguía todavía proclamando la palabra de Dios. Y dice la primera lectura que Felipe recibió, escuchó la voz de Dios que le dijo, acércate a el carruaje donde iba viajando el eunuco, ¿verdad? Que venía de Jerusalén, o también la palabra puede ser etíope, que venía de Jerusalén, pero venía de Jerusalén después de hacer qué, mis hermanos. El etíope venía de Jerusalén después de estar un largo tiempo en adoración a Dios. Por eso venía de Jerusalén después de adorar a Dios, dice la lectura del día de hoy. Entonces quiere decir que este señor eunuco o etíope, a pesar de que ya había estado adorando a Dios, todavía venía estudiando la palabra en su carruaje. Todavía venía él leyendo las escrituras. ¿Qué tanto nos preparamos nosotros, mis hermanos? Yo estoy seguro que usted se prepara para ir, para acudir a un retiro, ¿no? Se prepara para algo importante. Yo mencioné retiro, pero pues puede ser algún grupo, alguna reunión para la lectura de la Biblia, ¿verdad? Pero cuando esto pasa,
cuando se termina el retiro, cuando se termina la clase de Biblia, cuando se termina el grupo de oraciones, ¿se sigue usted preparando o ahí termina todo? Porque este señor, el eunuco o etíope, venía, después de adorar a Dios, él venía todavía leyendo la palabra. Lo hacemos nosotros, acudimos a un retiro espiritual, acudimos a escuchar a un predicador de esos predicadores famosos de que atraen muchísima gente. Acudimos, bueno, y pasamos muy buen tiempo, pero cuando salimos todo se termina, ¿verdad? Y cuando salimos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ahí termina todo? ¿O seguimos estudiando la palabra de Dios como este señor que venía en su carruaje? Dice los Hechos de los Apóstoles que él venía leyendo la palabra de Dios. ¿m? Él venía leyendo al profeta Isaías, venía estudiando la palabra. Vuelvo a preguntarle, ¿qué tanto nos preparamos nosotros para un evento en nuestra iglesia? Yo creo que nos preparamos con muchísimas ganas, vamos, nos encontramos con el Señor, con los predicadores, con las alabanzas, ¿verdad? Pero después seguimos nosotros estudiando la palabra de Dios o ahí termina todo lo que se nos dijo. Porque Dios bendijo a este señor que venía en su carruaje. Dios le prometió una bendición especial, porque Dios le prometió algo mejor que hijas e hijos. Recuerden que este era un eunuco, estaba castrado totalmente, él nunca podría tener familia. Sin embargo, Dios le prometió algo mejor que hijas, algo mejor que hijos. ¿Y él por qué? Porque él creyó en Dios, porque él estaba entregado a la palabra de Dios. Ojalá y nosotros hagamos lo mismo. Y se dice que venía estudiando la Biblia, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dice a Felipe, acércate, camina junto a su carruaje. Mm. Y eso es lo que hizo Felipe. Cuando lo oyó leer, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las Sagradas Escrituras, porque podría haber pasajes que necesitamos que alguien nos los explique. Porque si nosotros tratamos de sacarle alguna definición, algún mensaje, tal vez saquemos el mensaje incorrecto. Sí, hay lecturas, hay pasajes bíblicos que nos llegan, que nos hacen sentir bien, pero eso es todo. Pero en verdad, si vamos más a fondo, ¿qué podemos sacar de ahí? De una lectura, de un evangelio, del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿no? A veces necesitamos que alguien nos lo explique para entenderlo mejor. Felipe es lo que hizo y le ayudó a el etíope. Felipe le dice, "¿Mm? Pues yo te ayudo." El hombre le dice, explícame, que no entiendo. Habla de mí o habla de alguien más. Y Felipe le dice, habla de Jesús. ¿Mm? Habla de Jesucristo. Ahí es cuando durante esa explicación llegan a donde hay agua, le dice el etíope, ¿habrá algún inconveniente que me bautices? No, le contesta Felipe, no hay ninguno. Se bajan del carro y lo bautiza. El Espíritu Santo llega y arrebata a Felipe y el etíope nunca lo vuelve a ver. ¿Mm? ¿Qué limitación tenemos nosotros, mis hermanos, en nuestra vida que nos impide estar cerca de Dios? ¿Qué limitaciones? El etíope fue un hombre que a pesar de que era
pues era un hombre muy conocido, era un hombre con dinero, pues cuidaba los tesoros del reino, tenía su carruaje, viajaba por todas partes. Sin embargo, su, su amabilidad, su humildad lo llevó a engrandecerse. Bueno, podríamos usar otro término, pero Jesús lo engrandeció, por así decirlo, le dio más de lo que él se imaginaba. Pero él no puso límites, él no puso obstáculos, se dio a sí mismo, se humilló, por así decirlo. No se creyó grande ante Felipe, que tal vez llegó ahí con sus guarachitos y pues todo polviado porque venía caminando. No, no, él porque venía en un carruaje se creyó más, no, sino que fue igual o menor que Felipe. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué límites nos ponemos para entender y para estar más cerca de Dios? ¿Cómo nos preparamos nosotros para estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Mm? Vamos a seguir buscando cómo encontrar una mejor conexión con Dios. Debemos ser dóciles, debemos ser humildes y debemos estar dispuestos a escuchar como el eunuco de, del libro de los Hechos de los Apóstoles de hoy. Debemos estar dispuestos a escuchar y también, como ya dije, a ser humildes. Soy el diácono Valenzuela. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Jesús, en ti confío. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Hasta acá yo escuché que dijo amén.